Hola, ¿cómo están? Soy Agustina Estrada, ayudante alumna de la comisión número 22 del Preevaluativo de Derecho Procesal Penal, a cargo de los docentes Román de Antoni y Carlos Capandegui, y en este video vamos a tratar el tema de las requisas practicadas sin orden judicial previo. Antes de entrar en la distinción entre la requisa con orden judicial y sin orden, debemos entender qué es una requisa y para qué sirve. La requisa, si bien en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires se encuentra regulada en el título correspondiente a los medios de prueba, en el artículo 225, debemos entender que su naturaleza es la de una medida de coerción. Y su finalidad va a ser encontrar ciertos elementos relacionados con el delito que se está investigando para eventualmente proceder a su secuestro. A ese fin es que se va a revisar o inspeccionar a la persona sujeto pasivo de esta medida, tanto su cuerpo, sus ropas, incluso lo que se conoce como su esfera de custodia inmediata. Esto puede abarcar los elementos que lleve consigo, como mochilas, carteras, bolsos, e incluso el habitáculo del vehículo en el que se desplaza. En principio y como regla general, la requisa será dispuesta por el juez mediante auto fundado a requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Esto porque, por la propia esencia de la medida, se verá restringido el ejercicio de derechos protegidos tanto constitucional como convencionalmente, como son el derecho a la intimidad, a la privacidad e incluso a la libertad. Pero para que el juez pueda disponer legalmente esta medida, no le bastará con el requerimiento fiscal, sino que además, dice el Código, que deberán existir motivos suficientes para presumir que la persona oculta elementos relacionados con el delito. Luego veremos la dificultad que supone en la práctica determinar cuándo existen motivos suficientes o qué se entiende por motivos suficientes, pero para tener un parámetro general podemos decir que deben existir elementos que de forma objetiva y razonable permitan vincular a una persona con una conducta ilícita. La idea es que sea, como decía, lo más objetivo posible y que no se funde en cuestiones meramente hipotéticas o discriminatorias. Ahora, como adelantamos, esta es la regla general, pero el Código también prevé una excepción. Una excepción que en verdad en la práctica se verifica permanentemente y que es motivo de bastante controversia tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. El artículo 294, inciso quinto, introduce como una de las facultades del personal policial durante la etapa de la investigación penal preparatoria, como también en el marco de su actividad de prevención, la de disponer las requisas que sean urgentes, es decir, que podrían proceder sin aguardar por la orden del juez. Entonces, en este caso, podemos concluir que se verifiquen dos requisitos para que esta medida sea legítima. Por un lado, el mismo que se le exige a los jueces para disponerla, que es la verificación de los motivos suficientes. Y por el otro, el carácter de urgente. Es decir, se debe demostrar que en ese caso concreto, de haber aguardado por la orden del juez, si hubiese perdido el elemento de prueba que se esperaba encontrar con la medida, o bien si hubiese puesto en peligro la integridad física tanto del personal policial como de que la policía pueda actuar de esta forma, no implica que no vaya a haber un control judicial de la medida. Los funcionarios policiales, inmediatamente luego de practicar la diligencia, deben poner en conocimiento al Ministerio Público Fiscal y al juez competente para que éste pueda realizar un control de legalidad de esa medida. El juez lo que tendrá en cuenta son aquellos datos o elementos con que se contaba previo a llevar a cabo la requisa, no su resultado únicamente. Es decir, que una requisa exitosa, si por ejemplo se encontraran los elementos que se buscaran, se procediera a su secuestro y demás, no va a sanear nunca una requisa que en su origen fue ilegítima. Y por lo tanto, lo que va a suceder es que los elementos de prueba que se hayan obtenido a consecuencia de esta medida ilegal no van a poder ser utilizados en contra del imputado, como así tampoco todas las otras evidencias que se desprendan de esa primera medida ilegal. Esto responde a la teoría del fruto del árbol envenenado, que ya veremos cuando lleguemos al tema de las nulidades. Precisar el alcance de la expresión motivos suficientes para presumir resulta sumamente difícil en la práctica, que debe analizarse cada caso concreto y que la jurisprudencia tampoco ha sentado criterios o pautas muy claros a la hora de interpretarlo. De hecho, de una misma situación objetiva, diferentes tribunales han hecho lecturas completamente tribunales que han convalidado requisas dispuestas por la policía, fundándose únicamente en la conducta sospechosa de la persona, por ejemplo, sin especificar qué de su conducta era lo que resultaba sospechoso, o porque la vestimenta era inusual para la zona en la que se encontraba, o por notarla nerviosa frente a la presencia de personal policial, entre otros ejemplos, como así también ha habido otros tribunales que han esbozado tesis mucho más restrictivas de la acción policial. Si bien en el próximo video vamos a tratar un fallo que les va a servir para complementar el tema, les recomendamos como siempre que lean el material que está cargado en cátedras virtuales. Bueno, eso es todo y hasta la próxima.